Algunas historias susurran en la oscuridad, esperando que alguien lo suficientemente valiente como para escucharlas. Si todavía estás aquí, significa que has escuchado su llamado, y si aún no te has suscrito, está bien. Pero debes saber esto. Cada nuevo suscriptor ayuda a encender una vela en la oscuridad, una luz que estoy guardando para alguien muy querido para mí, mi madre. Entonces, si estas voces atormentadas te hablan, toca ese botón, porque tal vez, solo, tal vez, tu clic sea la razón por la que el próximo espíritu encuentre la paz. Nunca quise volver a Sudamérica, no después de lo que le pasó a Sophie, pero el correo llegó por canales cifrados, etiquetado con una palabra que me revolvió el estómago. Prueba. Soy Clara Hastings, periodista de investigación, ex estrella, emergente de Beacon Press, ahora freelance y prácticamente ignorada. Me llamaron paranoica cuando perseguí Protocolo Bus Historia de hace 2 años. Me llamaron loco cuando dije que Sophie no solo murió de fiebre, que algo le puso huevos, pero ahora tenía coordenadas, un manifiesto de vuelo y un mensaje susurrado. La selva respira algo nuevo. Ven rápido, antes de que se extienda. Volamos en un avión de carga ruidoso, de esos que nadie rastrea. Solo 7, incluyendo a mi fotógrafa Maya Brooks, al guía de la selva David Kane y algunos lugareños contratados con mirada dura y armas que parecían demasiado limpias. David llevaba la pasión por lo militar en las venas, siempre observando la línea de árboles, las nubes, los cables. Hablaba poco, pero podía sentir su mirada fija en mí. A 32,000 pies, los motores empezaron a rugir. El copiloto emitió estática por radio. Luego, un zumbido. Al principio pensé que era un fallo de mis auriculares, hasta que los demás empezaron a darse palmadas en el cuello. Miré por la ventana. Un enjambre negro, espeso como el humo, rápido como las balas. Ese estrelló contra el avión. No rompieron el metal. Simplemente entró eso. A través de respiraderos, cableado, grietas. Los gritos comenzaron antes del choque. Desperté con sangre en la boca y la mano flácida de Maya sobre mi pecho. Los árboles crujían sobre nosotros. El avión estaba destrozado, arrugado, como papel de aluminio. 4 cuerpos quemados entre los escombros. Contamos cabezas. Faltaban 2 lugareños. Uno lo encontramos a 20 pies de altura, colgando de sus brazos, con el pecho desgarrado como una fruta rota. Sin sangre. Solo una caja torácica hueca llena de un zumbido. David no dijo nada. Simplemente le cubrió la cara al hombre con una lona y siguió adelante. La noche estaba cayendo. Hicimos un perímetro alrededor del accidente usando restos de cableado y una bengala. Maya guardó silencio. Reproducía imágenes en su cámara, de mano, fotograma a fotograma. Se detuvo en una donde algo negro cruzó la cabina con un destello. Algo con alas. Le dije que lo apagara, pero no lo hizo. Se quedó mirando. Clara, ya estaba dentro, antes del accidente. No dormí. Sentía cosas arrastrándose bajo mi piel. Quizás no eran reales. Ojalá. Cerca de las 2 de la madrugada, alguien empezó a gritar. Uno de los supervivientes. Víctor, un botánico, corrió hacia los árboles, arañándose la cara, gritando: ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos de aquí! Lo encontramos antes del amanecer, o casi todo. Día 2. Ahora hay un sonido en el aire, no solo viento ni pájaros, algo bajo, constante y casi inteligente. La jungla está viva, demasiado viva. Intentamos usar la radiobaliza de emergencia, pero David dijo que transmitía información sin sentido. Me mostró la pantalla. El código no eran coordenadas, solo se repetían letras. BZ, 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 BZ. Enterramos a Víctor, pero el hoyo que cavamos estaba lleno de capullos. Maya tomó fotos. Quería gritar. A última hora de la tarde encontramos un río y esperábamos llenar botellas. Fue entonces cuando llegó el enjambre. Sin aviso, sin ruido, solo un marea negra.
se abalanzaron sobre Lewis, uno de los porteadores. Cayó gritando, golpeándose los ojos y la garganta. Lo sacamos y vimos movimiento bajo su piel, pequeños pulsos, como dedos golpeando desde adentro. David no lo dudó. Le disparó a Lewis en la cabeza. Todos gritaron, pero David solo dijo, ya se había ido. No sabes lo que hacen. Le pregunté qué eran ellos. Me miró fijamente a los ojos, cosas que nunca debieron haber nacido, ni aquí ni en ningún lado. Esa noche prendimos fuego a los escombros, quemamos a los muertos, lo quemamos todo, incluso las cajas de suministros, pero el fuego no los asustó. Vinieron de nuevo, probando el perímetro, golpeando nuestras paredes metálicas improvisadas, y uno de ellos, parecía la hermana de Maya, pero murió el año pasado. Juro que vi su cara, con las alas curvadas. Casi abrí el cable. Vi el último video de Maya. Ella lo atrapó, una toma clara de una avispa del tamaño de una mano humana. Su aguijón no es una púa, sino una tubo tipo jeringa, goteando algo lechoso y retorciéndose. Se inyectó en la boca de Víctor. Él no peleó, él simplemente abrió bien. Estoy grabando esto en la oscuridad, con una linterna moribunda en la mano. David prepara algo con pólvora. Maya susurra para sí misma. Y el zumbido ya no está fuera de la tienda, es dentro de las paredes. Y algo simplemente se arrastró sobre mi pie, me congelé. No respiré. Algo me rozó el tobillo otra vez. Agarré mi linterna y la encendí, justo a tiempo para ver una cosa resbaladiza y alada desaparecer debajo del saco de dormir de Maya. Ella se sentó aturdida. ¿La oíste?, susurró. Sophie estaba cantando. La hermana de Maya, muerta hace un año. David entró corriendo con el cuchillo desenvainado. Apuñaló el suelo. Salpicó sangre. No era humana. Negra, espesa, zumbante. Abrimos el suelo y encontramos un pequeño nido, pulsando, como si tuviera latido. David le prendió fuego sin dudarlo. Maya no habló el resto del día. No podíamos quedarnos. David dijo que estábamos demasiado cerca de la zona de reproducción. Empacamos ligero y comenzamos a caminar hacia el oeste. Árboles densos, humedad sofocante, sin pájaros, sin monos. Solo silencio. Y un zumbido bajo que vibra hasta los huesos, eso nunca se detuvo. Nos topamos con una aldea en ruinas, chozas de barro destrozadas, ganado esquelético. Y en el centro, el esqueleto de un niño con una pequeña mano sujetando una videocámara destrozada. Tomé la tarjeta de memoria. David me advirtió, no lo veas aquí. Pero lo hice de todos modos. El video mostró a los aldeanos gritando, no de dolor, sino cantando, como si sus gargantas ya no fueran suyas. Sus ojos, opacos, brillantes. Hernando, uno de los lugareños, entró en pánico. Dijo que la selva estaba maldita. Aseguró que el enjambre habla en sueños. Esa noche se cortó la garganta con un machete oxidado, pero no sangraba bien. No era rojo, ámbar, pegajoso. David examinó el cuerpo. Abrió el cofre. Adentro, docenas de sacos larvarios recubriendo las costillas como tumores. Me miró y dijo, nos están usando como cunas. Comenzamos a notar símbolos tallados en los árboles. Espirales antiguas, glifos similares a insectos y símbolos dibujados en resina. Lucy, la tranquila chica local que apenas había hablado hasta ahora, susurró, dioses antiguos, los espíritus del bosque. Aniquilamos su mundo, y ahora están creando uno nuevo. Le pregunté qué quería decir. Señaló a Maya. Maya tenía marcas por su columna vertebral, líneas negras como venas. Ella está siendo elegida. Finalmente me enfrenté a Maya. Ella estaba tarareando, suavemente, la misma melodía de la videocámara. Le levanté la camisa. Las líneas negras no eran venas, eran emocionante. Algo se movía bajo su piel y se retorcía. De repente, ella se puso nerviosa y me empujó lejos. No te quieren, Clara. Haces demasiadas preguntas.
David dijo que ella necesitaba quedarse atrás. Dije, que lo mataría si la tocaba. Entonces la sedamos y le atamos las muñecas. Pero todos sabíamos, ya era demasiado tarde. Nos topamos con una estación de investigación abandonada hacía mucho tiempo, casi devorada por las enredaderas. Dentro, paredes manchadas de sangre, frigoríficos volcados, diarios a medio escribir. Una grabadora todavía funcionaba. La voz de un hombre. Fase 4 sin éxito. La concienciación del anfitrión superó las expectativas. Se están comunicando, no con nosotros, sino unos con otros, a través de nosotros. Una cámara de laboratorio aún tenía luces. Dentro, un cadáver preservado en un tanque. Se parecía al piloto de nuestro accidente, pero este tenía alas de insecto cosidas a su columna vertebral. Su boca fue cosida y cerrada, sus ojos reemplazados por ojos compuestos. La etiqueta decía Dr. Emil Harrow, sujeto de prueba N. Braddock 7. Estado, viabilidad cruzada lograda. Lucy dijo que la colmena era abajo. Encontramos una escotilla en el suelo del laboratorio. El olor me golpeó primero, azúcar podrida almizcle, hojas mojadas, y luego el sonido, como 1000 máquinas de escribir tecleando sincronizadas. Los túneles de abajo no fueron hechos por el hombre. Latían, respiraban. Maya se despertó gritando. Sus ojos, pupilas desaparecidas, reemplazadas por lentes hexagonales. Ella sonrió y susurró, ella está despierta. Sacamos a Maya. David le echó alcohol en la piel. Ella se rió mientras hirvió la superficie, no con dolor, sino con placer. Ella mordió a Lucy antes de que la sacáramos. Quería creer que podíamos salvarla, pero luego encontré su diario. Ella había estado dibujando el Reina durante días. Una enorme figura humanoide con alas de insecto hecho de miles de avispas más pequeñas fusionadas en carne. Un dios de la colmena. Y al final de cada página, ella está dentro de mí. David quiere matar a Maya. Lucy está infectada. La estación se está desmoronando. El enjambre ya está en la superficie. Podemos oírlo arrastrándose por el techo. Pero he visto el camino. Lo vi en el diario de Maya. Conduce al centro. La colmena. Y tengo que irme. Necesito verla. Incluso aunque me mate. Incluso si no vuelvo siendo. Yo bajamos por la escotilla debajo del laboratorio con nada más que una linterna, 2 bengalas y Maya, todavía atada, todavía tarareando. Lucy tosió todo el camino. Se le estaban empezando a formar ampollas en el cuello. Las paredes del túnel no eran de tierra. Ellos eran algo. Suave. Respiración. Maya seguía riendo y susurrando cosas como: saben que vienes, Clara. Estarás tan bonita cuando florezcas. Odiaba lo tranquila que era su voz, como si ya no fuera suya. Llegamos a una habitación con forma de cúpula. El techo se movió como si algo enorme se arrastrara al otro lado. David tocó el suelo y retiró la mano con un siseo. Está vivo, murmuró. El suelo no es tierra, es una especie de piel. En el centro de la habitación encontramos esporas, sacos pálidos que pulsan lentamente. Uno de ellos se abrió en 1902. Una avispa sin alas salió arrastrándose, moviéndose nerviosamente, ciega pero sintiéndonos. No atacó. Se quedó mirando con los ojos de Maya. Ella simplemente sonrió y dijo: está enviando exploradores ahora. Lucy se desplomó. Sus venas estaban volviéndose negro. Abrí su bolso y encontré antiguos grabados. Restos de leyendas locales. Una historia sobresalió. Una diosa olvidada de la jungla, la reina del silencio. La reina del silencio. Se dice que pone a sus hijos en los corazones de los ruidosos. De repente lo entendí. Las avispas no hacían ruido al cazar. Lo estaban reemplazando. Vimos cómo Lucy, inconsciente, empezó a tararear. La misma melodía, en un tono diferente. A coro, subterráneo, oímos un crujido. Entonces, gritos. Pero no de nosotros. Uno de los lugareños, Javi, nos había seguido a escondidas. Pisó un terreno blando y se
Cayó. Cuando lo encontramos, estaba vivo. Hasta su pecho se abrió y 3 avispas salieron de sus pulmones. David encendió una bengala y prendió fuego a todo el túnel. Todo gritaba, incluso las paredes. Maya dejó de resistirse. Ella susurró: «Ya la siento, en cada hueso, ella». Me rogó que la abriste. Dijo que podía oír los latidos de su corazón, pero ya no eran los suyos. David se negó. Dijo que no valía la pena salvarla. Yo no respondí. Simplemente me senté a su lado y le tomé la mano. Ella lloró. «Está dentro de mí, Clara. Quieres ser tú ahora». Llegamos a una última puerta en las profundidades de la tierra, algo antiguo, cubierto de cera y sangre. Detrás de él podíamos oír cantando, pero no humano, zumbando al unísono, como una canción hecha de alas. Y entonces Maya abrió la boca y cientos de patas negras se derramó. David forzó la antigua, puerta cubierta de cera con la culata de su rifle. En el momento en que se quebró, el hedor nos golpeó, podredumbre dulce y enfermiza, como fruta podrida y azúcar quemada. Dentro encontramos una cámara llena de estatuas de resina de los humanos. Al menos pensé que eran estatuas, hasta que uno de ellos parpadeó. Ellos eran vivo, envuelto, respirando a través de la cera. Maya susurró: «Elegida, preservada, como yo». Detrás de la cámara había una oficina de investigación olvidada. Tecnología vieja que apenas funcionaba, pero que aún parpadeaba. David encendió una terminal. Proyecto Vespa, iniciativa de mejora de la inteligencia IB. Me temblaban las manos. Revisé los archivos y vi nombres: científicos, soldados, ejecutivos corporativos. Y la frase «hostilidad en la colmena, etapa 4, reina inteligente detectada, autorreplicativa, descontrolada». El nombre del doctor Emil Harrow estaba en todas partes. Él no murió. Él se convirtió en la primera voz de la reina. Se oyó un intercomunicador que aún funcionaba, estática, y luego una voz: «Clara Hastings, te vemos». «No oigo». «Veo». Maya me agarró del brazo. «Están conectados a la cera, al aire, a las paredes. No puedes esconderte aquí». A cámara de dron parpadeó y cobró vida en un rincón. No tenía lente, solo un ojo zumbante de pequeños insectos agrupados. Lo destrozamos. La pared gritó. Lucy finalmente habló de nuevo. «Ella ya está dentro de ti también». David se volvió loco. Derramó queroseno sobre las paredes de resina, prendiendo fuego a la habitación. Se oyeron gritos, de los capullos, de las paredes, de dentro de nosotros. Maya se convulsionó en el suelo, con los ojos en blanco. De su boca salió una voz que no era la suya. «Llegas demasiado tarde, Clara. Te llevas mis huevos». Se me cayó la cámara. Se me revolvió el estómago. Corrí hacia el espejo en el viejo laboratorio. Algo se movió debajo de mis costillas, una grabación reproducida en bucle desde una pantalla rota. El propio Dr. Harrow, con los ojos inyectados en sangre y el rostro demacrado. Intentamos fusionar comandos neuronales, hacer que las avispas respondieran a señales mentales, pero respondieron con sus propios pensamientos. Él se rió. La reina no cría insectos, ella cría ideas, pensamientos que no puedes dejar de pensar. Miró directamente a la cámara. Al ver esto, ya está dentro de ti. Lucy se desplomó. Un aguijón negro le sobresalía de la columna. David se lo arrancó y dejó de respirar. Maya gritó, no de dolor, sino de alegría. Está saliendo del cascarón. La reina está ascendiendo. De repente empezaron los temblores. Las paredes se agrietaron. Miles de diminutos drones salieron de los respiraderos, con sus aguijones moviéndose. David me agarró. Nos vamos ya, o morimos aquí. No quería dejar a Maya, pero ella ya no es Maya. Mientras corríamos, miré hacia atrás. Maya permaneció de pie bajo la luz del fuego, con la cabeza inclinada y los brazos extendidos, como millones de avispas se arremolinaban a su alrededor, como una corona. Su voz resonó a través de los túneles. Clara,
te espero dentro de la reina. Ven a ver para qué naciste. Y luego desapareció en la oscuridad. La jungla sobre la superficie había cambiado. El aire estaba cargado de estática, como si el cielo mismo estuviera zumbando. Los árboles estaban cubiertos de residuos cerosos. Los pájaros ya no cantaban. Ningún insecto piaba, excepto el enjambre. David y yo avanzamos rápido, usando el poco combustible y munición que nos quedaba. Cada kilómetro nos hacía vibrar aún más bajo los pies. Ya no caminábamos sobre la tierra, estábamos caminándola, piel de la reina. Pasamos por un claro lleno de esqueletos, animales, personas, híbridos. Algunos tenían alas, otros tenían exoesqueletos fusionados con huesos. Sus mandíbulas se habían abierto de golpe, como si algo hubiera empujado desde adentro. En el centro había una estaca de metal, adjunto, un cartel oxidado. Zona Alpha, propiedad de Drexler Biosystems. Lo grabé todo si yo muriera. El mundo tendría que saber lo que pasó aquí. Llegamos a un acantilado marcado con grabados antinaturales, runas hexagonales dentadas grabadas en la piedra. David encontró una apertura, pero palpitó. Nos acercamos y se abrió por sí solo, liberando una ráfaga de aire que olía a miel y descomposición. Dentro, negrura y ese omnipresente canción llamándome. La voz de Maya resonó desde dentro. Clara, ya casi estás en casa. Dentro. De la colmena de la reina, la luz provenía de sacos bioluminiscentes en las paredes, cápsulas de carne que parpadeaban como ojos. David nos puso cargas. Si no salíamos, nadie más lo haría. Luego encontramos un pasillo de espejos. No es vidrio. Es cera, pero reflejaban nuestras formas verdaderas. El reflejo de David mostró podredumbre en su costado, infección. ¿Mío? Me vi a mí mismo, con alas, y Maya detrás de mí, sonriendo. En el corazón de la colmena había un trono, no hecho de piedra, sino de personas fusionadas gimiendo, retorciéndose, medio vivo. Encima estaba sentado el reina. Se parecía a Maya, y al mismo tiempo, no. Su cuerpo tenía forma de mujer, pero estaba formado por miles de avispas unidas y moviéndose como una sola. Sus ojos eran vacíos negros. Su voz resonaba desde dentro de mí antes de hablar en voz alta. Eres mi última semilla, Clara. Te planté en el dolor, en verdad, y ahora floreces. David gritó y abrió fuego. La reina explotó en avispas que se dispersaron y se reagruparon instantáneamente. Presionó el detonador. Nada, ella se rió. ¿Crees que no evolucioné más allá de las máquinas? Más allá del fuego, yo corrí. A través de los túneles, a través de los huesos, a través de la colmena mientras se movió a mi alrededor, guiándome. Ella no quería detenerme. Ella quería que yo viera el nacimiento de su mundo. Mientras escapaba, las paredes empezaron a hablar. Recuerdos, voces de mi infancia, la risa de Sophie, la oración de mi madre. Todo lenguaje es infección, susurró la colmena. La reina es un pensamiento que no puedes dejar de pensar. Sentí que mi cuerpo fallaba. Vomité un líquido negro. Me palpitaban las yemas de los dedos. Mi visión se volvió borrosa y se convirtió en hexágonos. Encontré una consola, un último dron de investigación aún activo. Subí el metraje. Cada archivo, cada muerte, cada grito. Y mirando a la cámara dije, me llamo Clara Hastings. Si ves esto, probablemente ya me haya ido. O peor aún, ahora soy parte de ella. El enjambre se acercó. Lo último que sentí fue algo dentro de mi columna, extendiendo sus alas. La luz de señal del dron de investigación parpadeó en verde. Había subido todo. Vídeos, archivos, incluso mi registro de voz. No sé si alguien lo creería, pero ya está ahí. Alguien podría escucharlo. Podría sobrevivir. Me desplomé cerca de la salida de la colmena, con sangre y bilis negra goteando de mi boca.
Algo se retorció dentro de mi estómago. Siempre fuiste mía, Clara. La voz de la reina en mi cráneo, suave como la seda. Por encima del suelo, el aire era vivo. No es viento, alas. La jungla rugía con zumbidos. David estaba esperando, ensangrentado, con su detonador parpadeando en rojo otra vez. Me llevó bastante. Tiempo recablearlo, dijo tosiendo. Me entregó el gatillo. Si giro, lo empujas. No quería perderlo también, pero sus ojos estaban amarillentos. Él no lo lograría. A lo lejos apareció un helicóptero. Drexler Biosystems. Habían venido a encubrirlo, no a rescatarlo. Encendí mi radio, transmitiendo en frecuencias abiertas. Soy Clara Hastings. Si me estás escuchando, no ven aquí. La selva está infectada, está pensando, y quiere salir. No hay respuesta. Pero desde los árboles vi más formas negras se elevan. No solo insectos, gente, huéspedes humanos con alas, espasmos, chillidos, en plena transformación. La reina ya ha abandonado su colmena, me di cuenta. Ella se estaba volviendo global. David cayó de rodillas. Su voz salió fracturada, rota. Está en mí. Dios mío. Clara, puedo sentirla masticando mis pensamientos. Él me rogó que corriera. No pude. En lugar de eso, susurré. Lo siento, y presioné el detonador. El mundo explotó en fuego. Los árboles se iluminaron como antorchas. La colmena, gritó, y David sonrió mientras ardía. Salí arrastrándome de las cenizas, vivo, pero equivocado. Mis huesos crujieron al moverme. Mi piel se erizó. Me miré en un espejo roto entre los escombros. Mis ojos se habían ido. Las facetas negras hexagonales me devolvieron la mirada. Grité, pero no salió como un grito. Salió como zumbido. Días después, tal vez horas, me topé con una estación de campo Drexler vacío. La energía sigue funcionando. Inicié sesión. Accedí a la red. Volví a subir. Los archivos estaban por todas partes. Sitios de noticias, foros, canales piratas. Observé mi propio rostro en el reflejo, retorciéndose. La reina susurró dentro. De mí. Gracias. Ahora también estoy dentro. Dejo este mensaje ahora para quien lo encuentre. No puedes detenerla con balas. No puedes quemarla. Ella ya no está solo en la jungla. Ella está en tus pensamientos, en tu lenguaje, en tu miedo. Y si oyes un zumbido, no grites, no respires, porque ella es escuchando. Toma final, la silueta de Clara caminando hacia el horizonte de la ciudad. Detrás de ella, una enjambre negro sigue. En el cielo arriba, miles de pequeñas formas brillan como estrellas y el aire zumba. Bienvenida, la reina. Hay un extraño tipo de silencio que vive en los edificios antiguos. De esas que te presionan las costillas como una mano desde dentro. Eso fue lo que sentí al cruzar las puertas de hierro forjado de Universidad de San Urias arrastrando mi maleta y procurando no parecer fuera de lugar. Los edificios de piedra cubiertos de hiedra parecían mirarme fijamente, antiguos y críticos. ¿Estás seguro de que este es el lugar correcto?, preguntó el taxista. Asentí, apenas. Sí, parece un infierno, pero esto es todo. Soltó una risa nerviosa y se marchó sin esperar propina. Estaba solo. San Urias no era el tipo de lugar al que alguien como yo solía entrar. Era para estudiantes con legado, hijas de senadores, hijos de jueces. Personas con un futuro prometedor, preparadas incluso antes de aprender a escribir curriculum vitae. Pero me había ganado un beca de transferencia después de que mi artículo sobre la alternancia histórica de códigos se hiciera viral. Un pino de semestre aquí en su programa de historia de élite. Una oportunidad para demostrar que pertenecía. Mi nuevo dormitorio estaba en el Casa Bellamy escondido detrás de la capilla. Esperaba pintura descascarada y luces parpadeantes, pero en cambio encontré algo peor. Silencio. Los pasillos estaban adornados con retratos al óleo de eruditos con rostros de piedra, y el aire olía ligeramente a cera y polvo, el tipo de aroma.
que encuentras en librerías de antigüedades mezclado con algo metálico. Tú eres la transferencia, gritó una voz detrás de mí. Me giré. Una chica alta, de cabello castaño ondulado y lápiz labial perfectamente aplicado, se apoyaba en el marco de una puerta. Su camisa decía San Urias Lacrosse, pero la forma en que me miraba era puro teatro. Emily Grayson, ofrecí. Sophie Mercer, tu compañera de piso. Le tendió la mano. Vamos, te mostraré dónde esconden el vino barato. Esa noche, conocí al resto del piso de Bellamy House. Estudiantes de mirada alegre y nombres antiguos. Cameron Boss, el pulido representante del gobierno estudiantil, con un reloj de plata y una voz como una charla. Ted Ethan Wardon, atleta con ojeras que apenas hablaba. Algunos otros cuyos nombres se difuminaban en la neblina del vino. Se reían de algo, una broma interna sobre juramentos y purificaciones, cuando vi algo extraño, una frase en latín tallada en la pared, justo debajo de la escalera del tercer piso. Ningún hombre vivirá indigno. Ningún indigno vivirá. Pregunté sobre ello. La sonrisa de Sophie vaciló por un momento. Un lema de la vieja escuela, dijo rápidamente, de cuando se tomaban el latín demasiado en serio, pero sus ojos no coincidían con su voz. No dormí mucho, Bellamy. Crujía por la noche como si recordara a todos los estudiantes que alguna vez habían pasado por allí. Y a las 2:41 a.m. me desperté, con lo que juré que eran pasos fuera de nuestra puerta, seguido de un rasguño bajo, como metal sobre madera. El campus lucía diferente a la luz del día, incluso majestuoso. Las campanas de la capilla sonaban exactamente a la hora. Estudiantes con largos abrigos negros portaban libros como si fueran armas. Tuve introducción al Linomescience, pensamiento medieval con el mismísimo profesor Bellamy, un hombre cuyo nombre coincidía con el del dormitorio y cuya mirada podía clavarte en tu asiento. Llevaba un anillo de plata con un grabado que no reconocí. Esta universidad, dijo, se construyó sobre la tradición. Respétenla, o no los respetará. Sophie faltó a clase. Dijo que le dolía la cabeza. A la hora del almuerzo, encontré un asiento cerca de un hombre tranquilo, encorvado sobre una laptop. Tenía una videocámara vieja junto a su bandeja. «Eres nuevo», dijo sin levantar la vista. «Emily». «Noé, periódico universitario». Me deslizó una hoja impresa doblada. «Querrás leer esto». Esa noche, el correo electrónico del campus anunció un trágico accidente. Un estudiante llamado Julián Rota había caído del balcón superior de la biblioteca, sin testigos, sin grabaciones de seguridad. Caso cerrado. Pero Noé sabía más. Entrevisté a Julián hace una semana. Estaba investigando algo sobre las antiguas sociedades, sobre un tipo llamado el erudito. Fue entonces cuando recordé la frase en latín del pasillo. Y recordé algo más. Julián había vivido en el tercer piso de Bellamy House, justo enfrente de esa frase tallada. Esa noche volví a revisar la escalera. La frase había cambiado, no visiblemente, no recién grabadas, pero las palabras eran diferentes. Ahora decía, la muerte frena a quienes la observan. La muerte es lenta para los vigilantes. Sentí un escalofrío recorrer mis brazos. Alguien estaba jugando un juego, o peor aún, ellos lo creyeron. La primera vez que vi sangre en San Urias no parecía real. Se acumuló ordenadamente bajo. Un escritorio de madera, tan oscuro que parecía tinta. De esas que se encuentran en libros viejos. De esas que firmas al unirte a algo que ya no puedes abandonar. Todo empezó debido a las elecciones intermedias. Necesitaba un lugar tranquilo para estudiar para el examen de Bellamy sobre filosofía medieval y la sala de lectura principal en 1900. El biblioteca Macallum permaneció abierto hasta medianoche. El campus se veía hermoso bajo la luz de la luna, todo sombras y elegancia. Nunca pensarías que algo malo pudiera pasar aquí, hasta que escuchaste la campana de sonido 12 gongs fuertes, y luego el silencio que le sigue.
Encontré un escritorio en la esquina detrás de una fila de estantes de teología. Solo había otras 2 personas en la habitación. Una de ellas era Reed Holloway, una estudiante de segundo año que siempre usaba bufanda, incluso en espacios interiores. La otra era una chica que no reconocí y que estaba con la cabeza gacha sobre su cuaderno. Estudié durante 1 hora. Luego, mis ojos empezaron a nublarse. Entonces, lo escuché. Shh. Tintineo. Arrastre. Me giré. Nada. Solo el suave crujido de la madera. Luego lo oí de nuevo. Tintineo. Tintineo. Rasguño. Un ritmo lento y rítmico golpeteo, como si algo duro rozara el suelo de mármol. Y luego, silencio. Esperé. Contuve la respiración. Y luego, chirrido. Un grito espeluznante rompió el silencio. Laris, chica que estaba detrás de mí, tiró su silla y salió corriendo por el pasillo, gritando algo que no pude entender. Me quedé allí, con el corazón acelerado, y fue entonces cuando lo vi. Reed Holloway estaba desplomado sobre el escritorio, con la cabeza gacha. Al principio pensé que se había desmayado. Entonces vi el espada, una hoja académica larga y delgada, sobresaliendo del centro de su espalda, clavado perfectamente en su columna vertebral y en el escritorio. La sangre empapaba la madera. Su bufanda había sido usada para atarle las muñecas a la espalda, y en el suelo, junto a él, había una nota doblada, escrito en tinta roja: la cobardía merece la muerte, la pereza merece la muerte. No podía moverme, no podía gritar, no. Fue hasta que se encendieron las luces de seguridad y todo se volvió azul pálido. Luego corrí. La seguridad del campus invadió la biblioteca. Las sirenas sonaron. La chica que gritó fue llevada al centro de salud. Me quedé en las escaleras, abrazada a mis rodillas, hasta que Noah me encontró. ¿Lo viste?, preguntó. Asentí, todavía temblando. Solo estaba estudiando. Esa espada ni siquiera estaba afilada. Parecía ceremonial. Lo fue, dijo, sacando una foto en su teléfono. Una captura de pantalla del antiguo escudo de la universidad. En él, un erudito sostiene una hoja ceremonial delgada. No es un arma, sino un símbolo de juicio. La llamaban la espada del erudito, murmuró Noah. Se usaba durante los antiguos ritos de purificación, un castigo simbólico por incumplir. Con el deber académico, mi piel se enfrió. ¿Crees que esto es así?, susurré. ¿Alguna recreación? Noé parecía sombrío. Creo que alguien está recuperando el círculo de eruditos. Noah investigó más a fondo y sacó a la luz historias archivadas de una publicación prohibida del campus llamada el Libro Mayor de las Sombras. Al parecer, hace 50 años existía una sociedad secreta, el Círculo de Eruditos, que creían que la universidad se estaba volviendo demasiado blanda. Juzgaban a sus compañeros, les escribían advertencias anónimas en latín. Luego los hacían desaparecer. La universidad lo había encubierto todo. Quemó la mayoría de los registros. Pero ahora, alguien lo estaba reviviendo. ¿Cómo elegían a sus víctimas?, pregunté. Noé dudó. Violación del credo del académico, copias, plagio, exceso de fiestas, falta de respeto, suspenso, cualquier cosa que los hiciera indignos. Reed estaba reprobando la asignatura de Bellamy, dije en voz baja. Entonces él estaba marcado, respondió Noé. Más tarde ese mismo día, volví a clase. El profesor Bellamy no reconoció el asesinato, simplemente continuó su lección. Aquellos que no defienden la búsqueda del conocimiento deben afrontar las consecuencias de su ignorancia. Me miró directamente cuando lo dijo. Después de clase, me quedé atrás. ¿Conocías a Reed?, dije. Sí, respondió Bellamy mientras se limpiaba la tiza de las manos. Sabías que estaba pasando apuros. No respondió. Solo miró por la ventana. San Urias recompensa la disciplina, señorita Grayson, dijo finalmente.
Aquellos que no pueden mantener el estándar son, eventualmente, eliminados. Esa noche, regresé a la escalera de Bellamy House. La frase en latín había cambiado de nuevo. Ahora decía: el discípulo ignorante perece a espada. El estudiante ignorante perecerá por la espada. Pasé mis dedos sobre las letras. Recién tallado, en mi habitación encontré una nota en mi almohada, sobre sencillo, sin escritura a mano. Dentro, un trozo de pergamino. Texto en latín. Una línea. La intromisión es una forma de fracaso. Y justo debajo de eso, adibujó de la espada ceremonial. Y mi nombre. Emily Grayson. Mantuve la nota escondida en el fondo del cajón de mi escritorio, debajo de los calcetines y un cuaderno espiral medio usado. Cada vez que intentaba tirarlo, no podía. Algo en la letra limpia y en cómo usaba mi nombre completo lo hacía parecer más una orden que una amenaza. La intromisión es una forma de fracaso. No, sabía que me asustaba más, que alguien supiera que estaba investigando el asesinato, o que pensaran que debía ser juzgado por ello. Noah me encontró en la antigua capilla del campus a la mañana siguiente. No era solo para servicios religiosos. Los estudiantes lo usaban como sala de estudio y espacio de meditación. Las vidrieras hacían que todo el interior pareciera estar bajo el agua. Tracé las frases en latín, susurró Noah mientras hojeaba un pequeño cuaderno de cuero. Son citas exactas de un códice prohibido, el credo del erudito, supuestamente escrito por el propio San Urias. ¿Estás diciendo que todo esto es religioso?, pregunté. Ritualista, corrigió. Más sobre orden que creencia. Me mostró un boceto, un diagrama de la sala de reuniones original del círculo de académicos. Parecía una cámara de piedra debajo de la universidad. La mayoría de los túneles antiguos quedaron sellados tras el incendio de 1976, dijo. Pero si alguno sobrevivió, estarían debajo de Bellamy House. Terminé. Se me hundió el estómago. Esa noche, esperé a que Sophie se fuera para visitar a Ethan. Levanté una tabla suelta del suelo debajo de mi cama y cogí una linterna. Las 5 tallas de la escalera no eran el único misterio. La semana pasada, noté algo extraño en el pared norte de nuestro pasillo. Un eco extraño al tocarlo, como si no fuera sólido del todo. Regresé allí, al tercer piso, justo después de la frase en latín. El revestimiento de madera tenía una línea tenue, una costura. Presioné ambas palmas contra él. Nada. Entonces susurré en voz alta, solo para intentarlo. Ningún hombre vivirá indigno. Había un suave hacer clic. El panel se abrió hacia adentro. Un pasaje. Olía como polvo y papel mojado. Las paredes eran estrechas y el techo bajo. Caminaba agachado, rozando las telarañas y sintiendo el sudor adherido a mi espalda. El túnel serpenteaba unos 40 pies antes de desembocar en una habitación. A estudio oculto quizás. Paredes de piedra, escritorio de madera, libros polvorientos apilados como ladrillos. En el centro, un silla adornada tallado con letras latinas. La disciplina antes que la vida. La disciplina antes que la vida. En el escritorio había una hoja abierta, libro mayor. Cada página estaba llena de nombres de estudiantes. Al lado de cada nombre, un X roja o una cita. Pasé a las páginas más recientes. Nombres que reconocí. Julian Roth, Reed Holloway. A continuación, debajo de ellos, Emily Grayson. Pendiente. Me tambaleé hacia atrás, con el corazón palpitando con fuerza. El libro de contabilidad se deslizó de la mesa y aterrizó abierto en el suelo de piedra. De repente, ya no estaba solo. La entrada se cerró detrás de mí con un golpe. Se me cayó la linterna. La oscuridad más completa me envolvió. Busqué a tientas mi teléfono. El débil resplandor fue suficiente para ver la silla. Y algo más. Arañazos en el suelo, profundos, como si alguien o algo
hubiera estado arrastrado hacia atrás por la fuerza. No estaba solo. Se oyeron pasos detrás de la pared. Entonces, una voz. Los indignos siempre son curiosos. Salí, corriendo. Encontré una puerta secundaria, una reja de hierro oxidada en la esquina. La abrí de una patada y me metí en un tobogán que me dejó detrás del aparcamiento de la facultad. Corrí directamente a la habitación de Noah. Me miró a la cara y cerró la puerta detrás de mí. «Tienen un libro de cuentas», susurré. «Una lista de asesinatos, y mi nombre está en ella». Pasamos la siguiente hora decodificando las páginas que fotografié del libro mayor. Algunos nombres datan de hace más de 100 años. Cada generación, el círculo regresaba. Cada generación, nuevos jueces vestían el manto. Pero siempre había una constante, el erudito, una figura enmascarada, quien ejecutaba los castigos rituales. ¿Crees que todos se turnaron?, pregunté. Noé dudó. Quizás, o quizás, siempre hay uno solo, transmitido de generación en generación, como un manto. ¿Y ahora quién es?, pregunté. ¿Bellamy? ¿Cameron? Él no respondió. Más tarde esa noche, regresé a mi habitación. Sophie aún no había regresado, pero alguien había dejado algo en mi almohada. Abanda académica negra, doblado perfectamente y escondido en el interior. Un pequeño alfiler rojo con forma de espada. Con él, un nuevo mensaje. Has entrado en el pasaje. El juicio ha comenzado. Lo peor de una mascarada no son las máscaras, sino que le dan permiso a la gente para... Fingen ser otra persona. Esa noche todos estábamos fingiendo. Fingiendo que estábamos a salvo. Simular que un estudiante no fue asesinado en la biblioteca. Fingiendo que los fantasmas del círculo no volvían a levantarse. Fue mascarada anual de invierno de San Urias, que se celebró en el salón de baile gótico de la universidad, una catedral decorada con candelabros reconvertida en un espacio de lujo. La facultad insistió en que el espectáculo debe continuar. La tradición no se ve suspendida por la tragedia, dijo el decano Carter al estudiantado. Se esperaba la asistencia de todos los estudiantes. El código de vestimenta era negro y dorado. El uso de mascarillas era obligatorio. Llevaba una media máscara de encaje y un vestido negro largo. Me temblaban las manos mientras me preparaba. Sophie me ayudó a sujetarme el pelo, hablando sin parar de la lista de invitados, las bebidas gratis y el cuarteto de cuerda. Pero pude verlo en sus ojos. Ella también estaba nerviosa. Noé apareció con un sencillo smoking negro y una máscara de papel que probablemente había hecho 10 minutos antes de llegar. Esta es el tipo de fiesta donde la gente desaparece, dijo mientras entrábamos. No bailar. El salón de baile era impresionante. Techos abovedados, cortinas de terciopelo y detalles en pan de oro. Los estudiantes giraban en círculos lentos y elegantes al ritmo de la música. Me sentí como si hubiera entrado en otro siglo. Pero luego lo vi, en el rincón más alejado de la habitación. Una figura, quieto como una piedra, vistiendo una larga capa negra de erudito. Su máscara no era de oro ni de encaje, sino una placa facial académica de color hueso. Sin rasgos distintivos, salvo por unos ojos negros y hundidos y una abertura en la boca. «Eso no es un disfraz», murmuró Noah a mi lado. «Es el uniforme». Ocurrió a las 22:47 horas. Las luces se atenuaron para el tradicional vals a la luz de las velas. Todos se dirigieron al centro de la pista. El cuarteto de cuerdas comenzó una melodía suave y misteriosa. La figura enmascarada dio un paso adelante. Al principio, todos pensamos que era parte de la actuación. Él o ella caminaba lentamente entre los bailarines, elegante, intencional. Entonces sacaron una espada, largo, delgado, brillante, y antes de que alguien pudiera reaccionar, apuñalaron a una bailarina en el pecho. Jadeos, gritos, sangre salpicada, sobre tela dorada. El asesino le quitó la máscara a su víctima.
Un niño llamado Isaac, uno de los estudiantes con más honores. Susurraron algo en latín que no pude entender. Luego desapareció entre la multitud. Cuando se encendieron las luces, de seguridad, el asesino ya se había ido. La facultad lo calificó como un accidente de vestuario, una tragedia, un malentendido. Quería gritar. ¡Lo apuñalaron en el corazón!, le grité a Dean Carter. Emily, dijo con frialdad, este es un lugar de decoro. Por favor, no hagas sensacionalismo con el dolor. Incluso los estudiantes lo compraron. Todos querían creer que fue un suceso extraño, que nadie pretendía matar a Isaac, que fue solo un mal chiste que salió mal. Noé y yo lo sabíamos mejor. Eso no fue un error. Eso fue un mensaje. Más tarde esa noche, revisamos la escalera nuevamente. La frase en latín había cambiado una vez más. El entendimiento se lava con sangre. La mente se purifica a través de la sangre. Y debajo, en tinta roja, un nombre, Isaac Colburn, plagiario. De regreso a mi habitación, no pude dormir. Saqué la banda y el prendedor que habían quedado en mi almohada la noche que encontré la habitación oculta. Observé el alfiler. No era decorativo. Fue un lathe. Algo hizo clic en mi memoria. El diagrama de Noah de la antigua sala de reuniones del círculo mostraba un símbolo exactamente igual. Cogí mi abrigo y salí a escondidas. Al final del pasillo, más allá de los grabados, del tercer piso, lo encontré. Una pequeña ranura en el panel de la pared. Justo al lado de la entrada oculta al estudio, inserté el pasador en forma de cuchilla. Hacer clic. El suelo se movió debajo de mí. Apareció una escalera que descendió a la vista. Bajé a un cámara más grande, más profundo que el anterior. Había antorchas alineadas en las paredes. Antorchas reales. La habitación parecía una capilla subterránea. Había bancos frente a un altar de piedra. Velas iluminaban el perímetro. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones latinas y sobre el altar colgaba el símbolo que ahora reconocí como el escudo del círculo de eruditos. Un erudito sosteniendo una espada, de pie sobre una pila, de libros y calaveras. Y allí, tendido sobre el altar, un nuevo libro mayor, con una nueva lista de nombres. En la parte superior, próximo tema, Sophie Mercer. Cuando me giré para irme, oí algo detrás de mí, una voz baja y profunda. La curiosidad. Es un hermoso defecto. Me di la vuelta. Nada. Pero en el banco de piedra donde había estado unos segundos antes, era una máscara, de color blanco hueso, con forma de erudito y todavía cálido. No pude dejar de mirar la máscara. Blanco hueso, perfectamente suave, todavía caliente, como si alguien lo hubiera estado sosteniendo, usando, respirando a través de él segundos antes de que me diera la vuelta. Me alejé lentamente del banco en la cámara ritual subterránea. Mi mente gritaba que corriera, pero mis pies permanecieron clavados, mirando fijamente a libro mayor que ahora está marcado Sophie Mercer como el siguiente nombre. Te están observando, me susurré a mí mismo, y alguien quería que lo supiera. Sophie regresó a nuestra habitación justo después del amanecer. Parecía vacía. Ojos rojos, piel pálida, rímel corrido. ¿Dónde estabas anoche?, pregunté. De Ethan, murmuró, arrojando su bolso sobre la cama. Dudé. ¿Pasó algo? ¿Te siguió alguien? Ella dejó de desatarse el cabello. ¿De qué estás hablando? Creo que... No, yo... Saber. Estás en su lista. Su expresión se distorsionó. Suenas. Loco. Levanté la foto del libro de contabilidad de mi teléfono. Su nombre. El altar. Esto es real, Sophie. Tú eres la siguiente. Bajó la mirada, paralizada. Entonces susurró. Dijeron que si me quedaba callado, estaría a salvo. Mi pecho se convirtió en hielo. ¿Quién?, pregunté. El de la máscara. Irrumpí en el profesor Bella mi oficina durante su horario de media mañana. No llamé.
Levantó la vista lentamente de una pila de viejos manuscritos. Señorita Grayson, admiro su audacia, pero no aprecio... Eras parte de ellos, ¿no? Espeté. Se quedó congelado. El círculo. Llevabas la túnica. Te sentabas en el banco. Quizás incluso elegiste los nombres. Se reclinó en su silla, estudiándome como si fuera un problema que casi había resuelto. ¿Qué sabes? Le conté todo. La habitación oculta, el libro de contabilidad, la lista, la mascarada. No me interrumpió. Ni una vez. Cuando terminé, se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. El círculo se disolvió mucho antes de tu época, dijo en voz baja, pero no borrado. Di un paso adelante. ¿Quién lo dirige ahora? Se volvió hacia mí. Esa es la pregunta equivocada. El círculo nunca es dirigido. Simplemente existe. Ella elige su propia embarcación cuando llega el momento adecuado. Sentí como si mi pecho se hundiera hasta el suelo. Sophie está en peligro. Todos estamos en peligro, dijo Bellamy. Si has visto el libro de cuentas, tú también. Noah y yo regresamos a la cámara oculta esa noche, esta vez con guantes, 2 linternas y nuestros teléfonos grabando. Encontramos algo nuevo. Detrás del altar, escondido bajo una piedra falsa, había un códice encuadernado envuelto en terciopelo. Noé lo abrió con cuidado. En el interior, decenas de páginas que detallan rituales, sacrificios, pautas para disciplinando a los indignos y, en la parte de atrás, una lista de todos los eruditos que habían usado la máscara. El nombre final quedó en blanco, pero el bolígrafo seguía allí, escondido en el lomo. Espera, de vuelta en nuestra habitación, Sophie estaba sentada en el borde de su cama, temblando. Ella finalmente habló. Una semana antes de que Julian muriera, me dijo que había descubierto algo sobre el círculo. Le rogué que parara. Ella me miró. Creo que me están castigando porque no me esforcé más para salvarlo. Negué con la cabeza. Te están atacando porque quieren miedo, quieren silencio. No les debes nada. Ella miró hacia abajo. Entonces, ¿por qué estaba la máscara en mi bolso? Esa noche recibí una llamada de un número bloqueado. Yo respondí. Silencio. Entonces, el sonido de un campanadas, seguido de una voz. Emily Grayson. Has invadido terreno sagrado. Has abierto lo que debía permanecer sellado. Estamos observando. Y tú estás aprendiendo. Veamos hasta dónde llegarás para mantener con vida a tu amigo. Hacer clic. Un golpe a la puerta. Lo abrí lentamente. No había nadie allí, solo una caja en el suelo. En el interior, un trozo de la máscara manchada de sangre de Isaac, roto. Y una nota. El círculo lo ve todo. El círculo nunca termina. Hay algo en leer una lengua muerta en la oscuridad que la hace sentir viva de nuevo. Las palabras no se quedaron simplemente en la página, vibrado, como si quisieran salir. Noah y yo nos conocimos en el sótano del edificio, de humanidades, rodeados de velas prestadas y con páginas esparcidas sobre una mesa de estudio como si estuviéramos diseccionando un cadáver. Es más que una lista negra, dijo Noah, trazando con el dedo una línea en el códice. Es un sistema, un código. Cada nombre fue evaluado según 5 principios de integridad académica. Cada infracción merecía una calificación. 3 calificaciones. Y la espada del académico. Plagio, apatía, desafío, perturbación, engaño. Leyó Noé en 1200. Voz alta. Reed, Isaac, incluso Julian, dije. Todos tuvieron infracciones. Él asintió. Reed se saltó exámenes. Isaac falsificó citaciones. Julian pirateó los archivos escolares. Estábamos conectando los puntos. ¿Y el círculo? Simplemente estaban siguiendo su antiguo reglamento. Según el códice, el erudito no era solo un asesino, era un ejecutor de lo que el círculo llamó purificación. El erudito no odia, decía el texto. El erudito no elige.
El erudito pone orden cuando el tribunal permanece en silencio. Una línea al final me provocó escalofríos. Uno llevará la máscara. Todos cargarán con el pecado. Hay más de uno, susurré. Siempre los ha habido. Y alguien elige quién lleva la máscara, dijo Noé. El erudito no actúa solo. Pasamos la última página del códice, garabateado con letra moderna. No latina. Ejecución aprobada. Sophie Mercer. Hora, medianoche. Ubicación, campanario. Corrimos. Noah agarró su cámara. Yo agarré un hacha de bombero del estuche de emergencia de la pared. Corrimos a través del campus helado, esquivando parches de nieve, con el corazón palpitando con fuerza. El campanario se alzaba como un centinela. Sobre San Urias, una hoja de piedra gótica. Llegamos a la pesada puerta de roble a las 23:57. Estaba desbloqueado. Dentro, oscuridad y silencio. A mitad de la escalera de caracol, escuchamos el suave sonido de canto latino. En el discípulo del vicio, la muerte es verdad. En el pecado del estudiante, la muerte es la verdad. Echamos un vistazo a la sala de la campana. Las velas iluminaban el perímetro, y en el centro, Sophie, punto atado, amordazado, arrodillado ante una figura encapuchada que sostenía un hoja ceremonial curva. El erudito. Su máscara reflejaba la luz del fuego, sin ojos, sin boca, solo el rostro inexpresivo de un juez. «Oye», grité, irrumpiendo con el hacha en alto. El erudito se giró lentamente, con calma, y luego se lanzó. Noé los abordó por detrás. La hoja se deslizó por el suelo. Agarré a Sophie y corté las cuerdas con una navaja. «¡Vamos! ¡Vamos!», grité. Pero entonces el erudito azotó a Noé contra la pared. Él gimió, aturdido. Levanté el hacha, pero el erudito fue rápido, más rápido de lo que esperaba. Agarraron la espada y atacaron hacia mí, cortándome el brazo. Dolor abrasador. Pero aproveché el impulso para lanzarlos hacia la polea de cuerda de la torre. Campana de campana, bong, tan fuerte que me resonaban los oídos. El erudito huyó, entrando en la escalera, desaparecido. Sophie lloró en mis brazos, sangre en su vestido. Noé tenía una muñeca fracturada. Yo tenía un corte con puntos. No hay preguntas de la universidad. La historia oficial, una broma que salió mal. Tradiciones malinterpretadas. Nada que investigar. Quería golpear algo. En cambio, nos volvimos a encontrar en el sótano la noche siguiente. Mientras limpiábamos la sangre de la última página del códice, sucedió algo extraño. La tinta se filtró. Noé sostuvo la página. A la luz de una vela, debajo apareció un nuevo texto en latín. Quienes sobreviven a la espada quedan marcados. Lo sentí inmediatamente. Ardor. Me levanté la manga. Allí donde la espada del erudito me había tocado, mi piel se había ampollado. No al azar. Parecía un símbolo. Lo mismo que el pin. Esa noche, en mi habitación, encontré algo nuevo debajo. De mi almohada, una sola hoja de pergamino. Y en él, Emily Grayson, 2 marcas. Curiosidad, disrupción. Y abajo, se acerca tu juicio. Todo el mundo habla de casas encantadas. Nadie habla de cosas embrujadas instituciones. Pero después de todo lo que había visto, las habitaciones ocultas, los cánticos, los rituales de sangre, me di cuenta de que San Urias no solo estaba embrujado, fue vivo y quería ser obedecido. Noah me llamó para reunirme con él detrás del archivo universitario al anochecer. Tenía un aspecto fatal, insomne, nervioso, pero sostenía algo envuelto en una tela de lana. Planos, dijo, desenvolviéndolo. Planos de verdad, de los planos originales de los cimientos. Señaló un estrecho túnel dibujado debajo, de Bellamy House. Conduce a una cámara etiquetada Santo Erudito, Santuario de los Eruditos. Escondido bajo el antiguo ala este, quedó sellado durante el incendio de 1976, dije, o eso decían. ¿Listo para descubrir sobre qué más mintieron? El ala este fue condenada hace décadas.
ventanas cerradas y piedras desmoronadas. Entramos por una puerta de mantenimiento suelta. El aire estaba cargado de moho y cenizas viejas. Las paredes estaban cubiertas de marcas de quemaduras, pero alguien había estado allí recientemente. Había cabos de vela, huellas en el hollín. Al final del pasillo, detrás de una puerta de hierro, encontramos un panel de piedra cubierto de hollín. El grabado en latín todavía era visible. La sabiduría se fortalece con la sangre. La sabiduría se forja en la sangre. Con esfuerzo abrimos el panel y entramos. Santo erudito. El aire era denso e inmóvil. Filas de túnicas quemadas colgados en ganchos carbonizados. La cera derretida cubría el altar. Los libros de contabilidad quemados se apilaban como lápidas, pero en el centro de la habitación se encontraba un pedestal de metal intacto por el fuego, y sobre él un ennegrecido mascarilla deformado por el calor, pero todavía intacto. Noé intentó cogerlo, pero lo detuve. No es solo una reliquia, dije, es una advertencia. Encontramos un compartimento sellado debajo del pedestal. Dentro, un diario encuadernado en cuero, iniciales L.R. en la portada. Lo abrimos. Pertenecía a Leonard Roth, profesor y fundador del Círculo original. Sus entradas fueron escalofriantes. Los 100 estudiantes se pudren, sus mentes se debilitan, hacen trampa, holgazanean, contaminan el mundo académico. Debo purificar, debo juzgar. Escribió sobre la creación de la máscara del erudito, la formación de los sucesores y la primera ejecuciones rituales, todo enterrado bajo el campus. Les ofrecimos la opción, reformarse o desangrarse. La última entrada, han venido por mí. Pero la llama no termina conmigo. El erudito resurgirá, un nuevo nombre, una nueva mano. La espada sobrevive. Cerca de la parte trasera de la cámara lo encontramos, a ataúd de piedra, sin marcar. Cuando lo abrimos, lo primero que nos impactó fue el olor, polvo, descomposición y tela quemada. Dentro había un cadáver carbonizado, todavía vistiendo la capa del erudito. Noé susurró, lo enterraron aquí abajo. Fingieron que nunca había existido. El primer erudito no fue ejecutado públicamente. Él era oculto, sepultado, como un rey maldito. Cuando nos giramos para irnos, algo me llamó la atención. Una frase en latín grabada en piedra fresca detrás del ataúd. Más nuevo que el resto, Grayson. Tercera marca pendiente. Noé me miró, te están vigilando. Incluso aquí se me revolvió el estómago. ¿Cuánto tiempo me llevaban rastreando? ¿Cuánto sabían mientras salíamos? Lo oímos. Pasos. Alguien más estaba en el ala este. Apagamos las luces y escuchamos. Un roce lento, metal contra piedra. Justo como lo había oído fuera de mi habitación hacía semanas. Entonces, el débil eco de una voz. Todos los infractores son juzgados. Corrimos. De vuelta entre cenizas y humo. A través de la tumba de la historia. Esa noche encontré otra. Nota debajo de mi almohada, sin sobre, exactamente el mismo pergamino que antes, pero esta vez manchado de sangre. Y en él, solo esto. ¿Estás listo para la lección final? Dicen que el conocimiento es poder. En Sanurías, el conocimiento es sangre. Cuanto más aprendes, más te mancha. Hasta que un día despiertas y te das cuenta de que no hay diferencia entre tú y quienes intentabas detener. Sentí que esa revelación se hundía en mi piel como una segunda sombra. Porque ya no estaba solo estudiando el círculo. Me estaba convirtiendo en parte de su historia. Su nombre era Tobias Gray, estudiante de primer año, primero de su clase, miembro del comité de honor. Era el niño de oro de Sanurías, hasta que presentó una solicitud formal para retirarse a mitad del semestre. Citando preocupaciones sobre la cultura del campus, empacó sus cosas al día siguiente. Se rumoreaba que había visto algo, quizá incluso a alguien con la máscara. Fuera lo que fuese,
ya no quería formar parte de aquel lugar. Lo observé desde la ventana de mi dormitorio mientras arrastraba su maleta por el patio al anochecer. Nunca logró salir por la puerta principal. El campus se despertó con otro accidente. Tobías fue encontrado al pie de las escaleras del campanario, cuello roto, brazos cruzados sobre el pecho como un cadáver en un ataúd. En su pecho, un papel sujeto, con un broche de plata en forma de daga, y garabateado en tinta roja: la deserción es cobardía. El erudito no ofrece salida. La administración, como siempre, guardó silencio. Pero Noah encontró algo en los foros underground que me dio escalofríos. Alguien que usa el identificador Pretor 47 publicado. El erudito custodia las puertas ahora. Nadie sale sin permiso. Esa noche me colé en el ala de historia del arte. Noah me había contado sobre rumores de una reunión no autorizada que se llevaba a cabo fuera del horario laboral. Efectivamente, 5 figuras enmascaradas estaban reunidas alrededor de la vitrina del sello original de la escuela de San Urias. Todos llevaban variantes de la túnica del erudito. Solo uno llevaba la máscara completa. Me escondí detrás de una estatua y escuché: «El círculo debe sobrevivir», dijo uno. «Ha visto demasiado», respondió otro. «Resuma conocimiento». «¿Y qué pasa con la muchacha?», preguntó el enmascarado. «O se arrodillará o desaparecerá». Se fueron en silencio, pero uno de ellos dejó caer algo, una moneda, grabado con las palabras: «El 1970, erudito elige, el círculo decide». Mi teléfono sonó a la 1:13 AM, número desconocido. Respondí, sin voz, solo respirando. Entonces un susurro distorsionado: «Te has ganado el derecho a entender. Ven solo. Sótano de la biblioteca, 3 AM, sin trucos. O tu amigo sangra». La llamada terminó. No necesité preguntar a quién se referían. Noé, llegué. A las 2:57 AM, campus silencioso. Césped escarchado. Luz de luna como acero. El sótano de la biblioteca estaba cerrado con llave, hasta que deslicé el pasador de la cuchilla del Scholar en el panel lateral de la puerta. Hacer clic. La puerta se abrió con un crujido. Dentro, luces parpadeantes, escalones de piedra, polvo danzando como ceniza en el aire. En la parte inferior, la cámara había sido reorganizada. Los bancos, el altar, los libros, y de pie junto al altar, Decano Carter. No llevaba la máscara, pero su presencia era más fría que la piedra. «Usted nunca estuvo aquí, señorita Grayson», dijo, como si estuviera recitando un reglamento. «Esta habitación no existe. Estos nombres nunca se escribieron. Ese chico nunca fue asesinado. Entonces, ¿por qué estoy sangrando?», pregunté. «¿Por qué está mi nombre en tu lista?». Ella dio un paso adelante, cruzando las manos tras la espalda. «Porque tienes potencial. ¿Ser qué? ¿El próximo cadáver?». Ella sonrió. «Ser la próxima máscara». Ella hizo un gesto hacia la mesa. En él, una nueva máscara, lisa y blanca. Una pizarra en blanco perfecta. Necesitamos pensadores, historiadores, jueces que comprendan el peso del conocimiento. Encontraste la verdad. Solo eso te hace digno. ¿Y si digo que no?». Ella no respondió. Simplemente se hizo a un lado. Noé estaba detrás del altar, atado, magullado, sangrando por el labio. «Todos hacemos juramentos, Emily», dijo. «Esto es tuyo, únete a nosotros, o muere como los ignorantes». Caminé hacia la máscara, lo levantó con manos temblorosas. Se sentía más pesado de lo que parecía, como una carga hecha real. Lo sostuve frente a mi cara y lo dejó caer. Se hizo añicos, el eco era ensordecedor. «Entonces, hemos terminado aquí», dijo Dean Carter con frialdad. «Todavía no», susurré. Saqué el hacha de bombero de debajo de mi abrigo y la lancé directamente hacia la vela más cercana. La llama salpicó aceite. El altar se incendió. Se alzaba humo. «Corre», le grité a Noah. Subimos corriendo las escaleras. Las llamas nos siguieron. El pasado estaba ardiendo. Afuera de la biblioteca,
Nos desplomamos sobre el césped congelado. Noé tosió. Tenía sangre en los labios. Le agarré la mano y luego miramos hacia atrás. A través del humo, en la ventana de la biblioteca, una figura con la máscara del erudito. Mirándonos, cada secreto que había descubierto me había conducido hasta aquí. Cada frase en latín, cada cadáver, cada noche de insomnio, persiguiendo sombras, y aún así, no estaba preparada para la cara detrás de la máscara. Tras escapar de la biblioteca en llamas, Noah y yo fuimos llevados a la enfermería del campus. Él tenía 2 costillas rotas, yo un esguince de hombro e inhalación de humo. Nos mantuvieron aislados, sin visitas, sin denuncias policiales. Solo se oía el pitido de los monitores y pasos en el pasillo. Noé se inclinó sobre su bandeja de comida del hospital y susurró: «Nos están observando, esperando. Tenemos que movernos antes de que ellos lo hagan», dije. Esa noche me levanté de la cama y fui al pasillo. Ya no estaba corriendo. Estaba cazando. Había un lugar al que no había ido solo, la antigua sala de conferencias donde se decía que el círculo se reunía antes de que se construyera el santuario. Habitación 407, en 1900, el ala oeste, abandonada hace tiempo. Ventanas tapiadas y proyector roto. La puerta estaba abierta. Entré y encontré filas de asientos vacíos y un mascarilla colocado cuidadosamente en el podio. Se me cortó la respiración. Era más nuevo, más limpio, usado recientemente. Y detrás de mí, una voz. Nunca se suponía que llegarías tan lejos. Me giré. La figura que estaba parada en las sombras dio un paso adelante. Sus manos retiraron la capucha y el mundo se abrió. Cameron Voss, el chico de oro de la universidad, presidente del consejo estudiantil, académico, estratega. ¿Por qué?, susurré. Él dio una sonrisa fría. Porque el caos genera debilidad, y la debilidad no tiene cabida aquí. Me tambaleé hacia atrás. Los mataste. Reed, Isaac, Tobías. Yo hice justicia. No los maté. Nosotros hizo. Decano Carter. Él se rió amargamente. Ella es solo una voz en el círculo. Hay otras. Profesores, exalumnos, incluso estudiantes. Apreté los puños. Marcaste a Sophie, a mí, y te resististe. Por eso te ofrezco una última opción. Se levantó la máscara. Me lo tendió. Ya conoces el código, conoces el propósito, ya formas parte de él. ¿Para qué morir si puedes liderar? Porque no quiero convertirme en ti. Él suspiró. Esperaba que fueras más inteligente. Esperaba que fueras humano. Él se abalanzó. Agarré un escritorio y se lo estampé. La máscara se cayó y se rompió en el suelo. Regresó blandiendo una daga de plata. Lo esquivé, agarró la pata de una silla y se la clavó en el estómago. Gruñó y me empujó con fuerza. Me estrellé contra el podio. Él permaneció de pie junto a mí, jadeando y con la espada en alto. No más advertencias, Emily. Pero él dudó. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. ¡Hola!, gritó Noé, sosteniendo un extintor. Él lo arrojó. Cameron se agachó. Aproveché la oportunidad y le abrí las piernas. Cayó al suelo con fuerza. La daga se alejó volando. Lo agarré. Se lo puso en la garganta. Llámalos, dije. Termina con esto. Él se rió. Aunque muera, el círculo continúa. Siempre lo ha hecho. No lo matamos. Lo dejamos allí, sangrando, humillado. Déjenle vivir con el conocimiento de que su secreto había sido descubierto, que había fracasado. Corrimos, pasando los dormitorios, a través del patio, hacia el edificio de registros. Un plan final. Todo lo exponemos, dije. Público. En línea, todo. Noé asintió. Quemar el legado. Más tarde esa noche, accedimos a los archivos digitales. Subí los registros del círculo, el libro de contabilidad, las fotos de la máscara, toda la maldita verdad. Entonces recibí un mensaje.
sin nombre, solo un símbolo, la marca del erudito. Cortaste una cabeza, pero el círculo tiene muchas. Al amanecer, la verdad estaba en todas partes. Los archivos fueron cargados, fotos de la máscara, el libro de contabilidad, los códigos latinos, nombres de los estudiantes, vivos y muertos. Los antiguos rituales que habían atormentado a Sanurias durante generaciones. El círculo había sido sacado de las sombras y arrojado a la luz. Y como cucarachas, se dispersaron, pero el día no había terminado, no hasta que alguien sangró por ello. Los estudiantes se despertaron en el caos. El foro del campus estalló, los padres llamaron, los equipos de noticias locales volaban en círculos como buitres. Los manifestantes se congregaron frente a las puertas y aún así, ninguna respuesta oficial. La administración guardó silencio. Dean Carter desapareció. El profesor Bellamy nunca se presentó a clase, pero yo sabía que no había terminado. Aún no, porque recibí un último mensaje en la puerta de mi dormitorio, escrito en rojo, manchado sobre la madera. Ya te graduaste. Ven a recibir tu honor. Medianoche. El santuario. A las 23:57, caminé solo por el patio congelado. La luna colgaba baja como un ojo pálido que me observaba. Pasé la capilla, el campanario, la biblioteca, ahora sellada permanentemente. Allá abajo, de Bellamy House, utilicé la cuchilla del erudito una última vez y descendió a la oscuridad. La cámara había cambiado. Las llamas eran más altas. Los bancos se llenaron. Las figuras enmascaradas estaban sentadas en silencio, con sus túnicas barriendo el suelo. El círculo. Cameron estaba de pie junto al altar. Tenía la cara magullada, pero sanada, tranquilo, orgulloso. Sobre la piedra yacía una máscara nueva. Nos desenmascaraste, dijo. Y sin embargo, aquí estás. Me acerqué más. Vine a acabar con esto. Él levantó una ceja. ¿Crees que desenmascararnos nos detendrá? Estos estudiantes que dices proteger, lo olvidarán en una semana. Siempre lo hacen. Pero nuestro juramento sobrevive. Entonces tal vez lo queme contigo. Desde detrás del altar, alguien dio un paso adelante. Decano Carter. Sus ojos estaban vidriosos. Su voz, aguda. Hemos juzgado sus crímenes, señorita Grayson. 3 marcas. Ha perturbado, desafiado y profanado. Y he sobrevivido, respondí. Cada prueba, cada espada. Cameron le tendió la máscara. Póntelo. Conviértete en lo que estás destinado a ser. Lo miré una última vez. En blanco. Hueco. Esperando. Entonces lo dejé caer al suelo y lo aplasté bajo mi bota. No más máscaras. Susurré. No más códigos. No más círculo. Encendí el fósforo. Saqué el combustible del bolsillo de mi abrigo y prendieron fuego al altar. La llama se propagó rápidamente. Años de cera y pergamino se encendieron instantáneamente. Cameron se abalanzó. Luchamos. Puños, rodillas, llamas elevándose a nuestro alrededor. Intentó agarrar la espada del erudito. Yo lo agarré primero. No más juicios, dije, y se lo atravesó en el pecho. Yo corrí. El humo me asfixia. El fuego lame las paredes de piedra. Gritos detrás de mí. El círculo se dispersa. Noé esperaba sobre el suelo con una linterna en la mano. ¿Se acabó?, preguntó. No respondí. Acabamos de alejarnos de las ruinas. La historia se supo a la mañana siguiente. Camiones de noticias, investigadores, helicópteros. Sanurias cerró sus puertas indefinidamente. Los profesores dimitieron. Los estudiantes se retiraron. Algunos intentaron negar que algo hubiera sucedido, pero el fuego era real. Los cuerpos eran reales. Y la verdad tenía dientes. Ahora vivo lejos del campus. Nueva ciudad. Nueva escuela, nuevas cicatrices. Enseño historia local en una escuela secundaria tranquila, pero todavía miro debajo de mi cama. Todavía